Holroyd hurgó en sus alforjas y extrajo la unidad de localización por satélite, un ordenador portátil en el que había introducido los datos de navegación y posicionamiento. Mientras Nora esperaba, arrancó el ordenador y empezó a manipular el teclado. Al cabo de unos segundos, esbozó una mueca extraña e hizo un movimiento de negación con la cabeza. «Me lo temía», dijo al fin. Nora frunció el entrecejo. «No me digas que no es lo bastante potente». Holroyd se echó a reír con gesto burlón. «¿Potente? Utiliza un lector por satélite de 24 canales con control remoto por infrarrojos. Puede señalar posiciones y geodificar ubicaciones. Automáticamente, localizar caminos apenas perceptibles. Cualquier cosa». Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Ya está roto? No es que esté roto, es que no puede establecer ninguna posición. Tiene que localizar al menos 3 satélites geoestacionarios de forma simultánea para obtener una lectura. Con las paredes tan altas de este cañón, no puede ni localizar a uno. ¿Lo ves? Le mostró el ordenador a Nora y ésta se acercó su caballo. Un mapa aéreo de alta resolución del sistema de cañones de Kaparovitz inundaba la pantalla. Encima de él se abrían ventanas más pequeñas que contenían mapas ampliados del lago Powell, brújulas en tiempo real y datos. En una de las ventanas leyó una serie de mensajes. Modo NMA activado. Localizando satélites. Satélites localizados hasta el momento 0. Posición 3D no disponible. Lat long, latitud, longitud, no disponible. Elevación, no disponible. Datos efemérides, no disponibles. Trasladar unidad y reiniciar. ¿Ves esto? Holroyd señaló una ventanilla de la pantalla en la que varios puntos rojos describían una órbita en trayectorias circulares. Esos son los satélites disponibles. El color verde significa buena recepción, el amarillo mala recepción y el rojo que no hay recepción. Todos son de color rojo. ¿Ya nos hemos perdido?, preguntó Black desde la retaguardia con un tono a medio camino entre la aprensión y la satisfacción. Nora no le hizo caso. «Si quieres una lectura», le explicó Holroyd, «tendrás que subir a lo alto del cañón». Nora contempló las vertiginosas paredes rojas imponentes pintadas con el barniz del desierto y volvió a dirigir la mirada a Holroyd. «Tú primero». Holroyd sonrió, apagó el ordenador y lo guardó en las alforjas. «Cuando funciona es una unidad estupenda, pero supongo que en estos parajes hasta la tecnología tiene sus límites». «¿Queréis que suba y obtenga la lectura?», inquirió Sloan, adelantándose a lomos de su caballo con aire sonriente. Nora la miró con curiosidad. «He traído unas cosillas», añadió al tiempo que destapaba una de sus alforjas para mostrarles un equipo de montañismo compuesto por mosquetones, ganchos de resorte y clavijas. Escrutó atentamente las paredes de la roca. «Podría hacerlo en 3 tramos, quizá en 2. No parece demasiado difícil. Seguramente podría subir haciendo escalada libre». «Será mejor dejarlo para cuando de veras lo necesitemos», repuso Nora. «Ahora prefiero no perder tiempo, así que calculémoslo según el método tradicional, a ojo de buen cubero». «Tú mandas», dijo Sloan con tono jovial. «A ojo de buen cubero», murmuró Smithback. Nunca me gustó esa expresión». «Puede que no tengamos satélites», explicó Nora, «pero tenemos mapas». Desplegando el mapa de Holroyd encima de la montura, lo examinó minuciosamente y calculó la velocidad aproximada del grupo y el tiempo que llevaban avanzando. Marcó un punto en la posición donde probablemente se hallaban y le escribió al lado de la fecha y la hora. «¿Has hecho esto muchas veces?», le preguntó Holroyd. Nora sintió.
Todos los arqueólogos deben ser buenos leyendo mapas. Es un requisito indispensable. A veces es una auténtica odisea encontrar algunas de las ruinas más lejanas y lo que lo hace más difícil es eso. Señaló una nota que había en la esquina del mapa y que rezaba: aviso, los datos no han sido contrastados sobre el terreno. La mayoría de estos mapas se realizan a partir de imágenes estereogramáticas captadas desde el aire. A veces lo que se ve desde un avión es muy distinto de lo que se ve a pie. Como podrás observar, tu imagen del radar, que es del todo exacta, no, siempre se corresponde con lo que aparece impreso en el mapa. Eso me es muy tranquilizador, oyó farfullar a Black. Después de guardar el mapa, Nora espoleó al caballo y la expedición prosiguió su marcha por el cañón. Las paredes se ensancharon y el riachuelo redujo su cauce, llegando incluso a desaparecer en algunos tramos y dejando tras de sí una estela de arena húmeda para señalar su curso subterráneo. Cada vez que pasaban junto a una garganta secundaria más estrecha, Nora se detenía y la señalaba en el mapa. Sloan montaba a su lado y durante un rato cabalgaron juntas. «Piloto de avión», comentó Nora, «experta amazona, arqueóloga, alpinista. ¿Hay algo que no sepas hacer?» Sloan se removió ligeramente en su silla. «No sé limpiar cristales», respondió sonriendo tímidamente. «Supongo que el mérito o la culpa son de mi padre. Es un hombre muy de rigurosos principios». «Es un hombre excepcional», señaló Nora, tras percibir cierto tono mordaz en las palabras de Sloan. «Sí», convino Sloan mirándola. Doblaron un nuevo recodo y de pronto el cañón se ensanchó. Un grupo de álamos crecía cabeceando contra las paredes rojizas mientras la luz postrera del atardecer se colaba entre sus hojas. Nora consultó el reloj. Eran poco más de las 4. Descubrió con satisfacción una ancha franja de tierra donde podrían acampar, lo bastante elevada como para quedar a salvo de cualquier riada repentina. Además, a orillas del arroyo había hierba abundante para los caballos. Haciendo honor a su nombre, el desfiladero de Recodo Tortuoso torcía hacia la izquierda y giraba tan bruscamente que producía la ilusión óptica de ser una especie de callejón sin salida que terminaba en un muro de piedra. No podía ofrecer peor aspecto, atestado de rocas, tórrido y seco. Hasta entonces la travesía había resultado sencilla, pero Nora era plenamente consciente de que aquello no podía durar. Hizo dar media vuelta a su caballo y esperó a que los otros la alcanzasen. «Acamparemos aquí», anunció. El grupo lanzó un grito de alegría. Swire ayudó a Black a desmontar y el científico empezó a renquear un poco, sacudiéndose las piernas y quejándose. Holroyd se apeó por sus propios medios, pero cayó al suelo nada más bajar del caballo. Nora le ayudó a encontrar un árbol en que apoyarse hasta que se recuperase el control de sus piernas. «No me gusta nada la pinta que tiene este desfiladero», comentó Sloan, acercándose a Nora. «¿Qué te parece si doy una vuelta para explorarlo?» Nora miró a la joven Goddard. El viento le había alborotado el pelo negro, acentuando su belleza, mientras que la luz dorada del desierto confería a sus ojos ambarinos una claridad propia de los de un felino. Durante el día Nora había sorprendido a varios miembros del equipo, en especial a Black, admirando a hurtadillas a Sloan, cuya blusa de algodón ceñida, desabrotonada en el cuello y ligeramente húmeda por el sudor, dejaba más bien poco a la imaginación. Nora estuvo conforme. «Buena idea. Yo me ocuparé de todo esto mientras tanto». Después de asignar las tareas del campamento, Nora ayudó a Swire a descargar y a desensillar los caballos. Amontonaron las alforjas, las sillas y el equipo sobre la arena, con cuidado de mantener los aparatos de alta tecnología enfundados en bolsas impermeables, separados del resto.
Con el rabillo del ojo, Nora vio como Buonarroti, pertrechado con un gancho, una pala, un cuchillo y su descomunal pistola, se internaba cañón adentro con alguna misión secreta enfundado en sus pantalones que, milagrosamente, seguían impecables y sin una sola arruga. En cuanto terminó de descargar los animales, Sawyer volvió a montar a lomos del mestizo. Durante todo el camino había estado hablando y cantando a los caballos, inventando poemillas que se aviniesen con los pequeños sucesos del día, y se puso a entonar un nuevo mientras Nora lo veía conducir a la silenciosa recua hacia el arroyo. ¡Ay, mi pobre caballo castrón! ¿Ves aquella yegua? Tan hermosa potranca, no tiene parangón. Lástima que para tu herramienta no haya ya reparación. Una vez, junto a la hierba, meneó las patas de algunos de los caballos y les ató un cencerro alrededor del cuello. Luego desensilló a Mestizo, lo ató con una cuerda de 9 metros de longitud y finalmente se sentó encima de una roca. Se lió un cigarrillo, extrajo un cuadernillo mugriento y vio cómo los animales se entregaban por completo al pastoreo de la tarde. Nora se volvió y examinó el campamento con satisfacción. El calor del día se había aplacado para dar paso a una brisa fresca procedente de las aguas murmurantes del arroyo. Las palomas sobrevolaban el cañón sin cesar y un leve aroma a humo de enebro impregnó el aire. El canto de los grillos se oía con insistencia bajo el crepúsculo inminente. Nora tomó asiento en una roca que se había desprendido de las paredes del cañón, consciente de que debería estar aprovechando la última luz del día para escribir en su diario, pero saboreando el momento en lugar de escribir. Black estaba sentado junto a la hoguera de ramas de enebro, aplicándose masajes en las rodillas, mientras los demás, una vez acabadas las tareas de acampada, también se sentaban alrededor, esperando a que hirviera la cafetera. Se oyó el sonido de unos pasos al pisar la arena y Buonarroti reapareció, balanceándose por el cañón con un saco cargado al hombro. Dejó el saco en la lona para cocinar que había junto a la hoguera. Colocó una parrilla en el fuego, echó un chorro de aceite en una sartén grande, arrojó un poco de ajo picado que había sacado de su armario y vertió bastante arroz en una cazuela con agua por separado. Extrajo del saco unas cuantas raíces y bulbos imposibles de identificar y de su aspecto muy desagradable, manojos de hierbas, varias hojas espinosas de cactus. Mientras cocinaba, Sloan regresó al campamento con el rostro cansado pero aún sonriente y se acercó sigilosamente para observar los últimos preparativos, manejando los cuchillos con una velocidad extraordinaria. Buonarroti cortó las raíces en dados y la arrojó a la cazuela, junto con los bulbos y un manojo de plantas. Seguidamente chamuscó las hojas de cactus en la parrilla, las peló, las cortó en tiras largas y finas y las echó en la sartén con el ajo crepitante. Le dio a su creación un último hervor, la mezcló con el arroz y la retiró del fuego. Risotto con cactus del desierto, ajo, patatas silvestres, bolitas y queso romano, anunció con gesto impasible. Se produjo un grave silencio. —¿A qué estáis esperando? —exclamó Sloan. —A la cola y... mangia bene. Se pusieron en pie de un salto y cogieron los platos de la lona de la cocina. El cocinero llenó a cada uno de los platos, espolvoreándolos con hierbas picadas. Volvieron a sentarse alrededor del fuego sobre unos troncos. —¿Seguro que esto se puede comer? —preguntó Black, medio en broma. Sloan se echó a reír. —Puede que corra más peligro si no se lo come, doctor. E hizo un melodramático movimiento con los ojos señalando el revólver de Buonarroti. Black soltó una risita nerviosa y lo probó. Luego tomó un segundo bocado. —¡Caramba! Esto está... pero que muy bueno —dijo llenándose la boca con un tercer bocado. —Que los ángeles del cielo nos asistan —entonó Smithback. —Este invento está de rechupete —murmuró Sawyer—.
Nora probó la comida y su paladar disfrutó del cremoso sabor del arroz arbóreo mezclado con el delicado regusto a champiñones, queso, hierbas aromáticas y otro sabor ácido e indefinible que solo podría corresponder al cactus. Bonarotti aceptó los cumplidos con su impasibilidad característica y todo el desfiladero se sumió en el silencio mientras comenzaba la solemne ceremonia de la cena. Más tarde, mientras la expedición se preparaba para ir a dormir, Nora se acercó a los caballos para interesarse por ellos. Encontró a Sawyer en su postura habitual con el cuaderno abierto. ¿Va todo bien?, le preguntó. Estupendamente, contestó, y Nora oyó un crujido cuando Sawyer extrajo una galleta de jengibre del bolsillo de su camisa. Se la metió en la boca y empezó a masticarla. ¿Quieres una? Nora negó con la cabeza y se sentó junto a él. ¿Qué escribes en ese cuaderno?, inquirió. Sawyer se quitó de un manotazo unas migas del bigote. Bah, solo unos poemillas de nada, ripios de vaquero. Es otra de mis facetas. ¿De verdad? ¿Puedo verlos? Sawyer dudó unos instantes. Verás, empezó a decir, se supone que son para recitarlos, no para leerlos, pero ten, aquí los tienes. Nora hojeó el maltrecho diario, mirándolo detenidamente bajo la luz de las estrellas y el reflejo de la hoguera. Había fragmentos y estrofas de poemas que por regla general no se extendían más allá de 10 o 12 versos, con títulos como El reposo del vaquero, Ford F-350 y Sábado noche en Durango. Más adelante, al final del cuaderno, encontró unos poemas de naturaleza completamente distinta, más largos y serios. Uno de ellos incluso parecía estar escrito en latín. Se fijó en uno titulado Huracán. ¿Es sobre el caballo de Smithback? Sawyer asintió con la cabeza. Ese caballo y yo hace mucho tiempo que nos conocemos. Apareció por la vereda una fría noche de tormenta. Un brioso mustang de cola sucia y mirada inquieta. Apuré la cerveza y con el lazo lo quise atrapar. Lo acorralé y bauticé con el nombre de Huracán. Huracán. Huracán duro de pelar, color garnacha, corcel viejo, de quijada rota y lomo de escarcha. Solo una yegua ciega de tus feos hollares se puede enamorar. Pero sabed todos que Huracán cualquier carrera ha de ganar. Lo entrené para que volase, cual velero bergantín. En Amarillo y Santa Fe nos llevamos un buen botín. Mi fiel Rocín mucho tiempo, desde Salinas a El Paso, pero el pobrecillo Huracán ahora solo lleva novatos. Tengo que trabajar más en la última estrofa, admitió Sawyer. No suena bien, termina demasiado bruscamente. ¿De verdad lo atrapaste siendo un caballo salvaje?, se interesó Nora. Sí, es verdad. Un verano estaba conduciendo una recua de animales de carga de Dubois en Wyoming, cuando oí hablar de un mustang zaino a quien nadie conseguía echar el lazo. Era un fuera de la ley. Nunca lo habían marcado y huía en estampida hacia las montañas cada vez que veía un grupo de jinetes. Esa misma noche lo vi. La luz lo asustó, le hizo huir más allá del barracón. Tardé nada menos que 3 días en cazar a ese hijo de puta. ¿3 días? No dejé de cortarle el paso hacia las montañas, rodeándolo para que se quedase cerca del rancho. Cada vez que utilizaba una nueva montura, llegué a emplear hasta 6 caballos antes de echarle el guante. Es un caballo muy especial, sí señor. El muy hijo de puta es capaz de saltar una alambrada y le he visto pasar tranquilamente, sin saltar siquiera, por encima de una valla para resguardar el ganado. Nora le devolvió el cuaderno. Los poemas me parecen muy buenos. Bah, solo son delirios de un viejo vaquero, repuso Sawyer, que no obstante parecía complacido. ¿Dónde aprendiste latín?
Me lo enseñó mi padre, respondió. Era predicador y siempre estaba pendiente de mí para que estudiase y leyese. Se le metió en la sesera que si sabía latín no haría tantas diabluras. Fue la tercera sátira del libro 1 de Horacio la que me iluminó al fin. Hizo una pausa, acariciándose el bigote y mirando al cocinero del grupo. Ese cabrón cocina de puta madre, pero es un tío muy raro, ¿no te parece? Nora siguió su mirada hasta la figura alta y corpulenta de Buonarroti. Una vez finalizadas las abluciones pertinentes, después de la cena, el cocinero estaba preparándose para ir a dormir. Nora lo observó mientras, con meticuloso cuidado, Buonarroti hinchaba una colchoneta, se aplicaba varias cremas faciales nocturnas y preparaba lo que parecía una redecilla para el pelo y una mascarilla facial. «¿Qué está haciendo ahora?», musitó Swaer mientras Buonarroti se hurgaba las orejas con los dedos. «Le molesta el croar de las ranas cuando duerme», dijo Sloan Goddard, surgiendo de la oscuridad y tomando asiento junto a ellos. Se echó a reír con su risa baja y bronca, y en sus ojos se reflejó la llama distante de la hoguera. Por eso se ha traído tapones para los oídos, y tiene una almohada de seda que si la viese mi tía abuela se moriría de envidia. «¿Será raro el cabrón?», exclamó Swaer. «Puede ser», repuso Sloan, volviéndose hacia el vaquero y mirándolo arriba abajo con una ceja arqueada. «Pero no es ningún blandengue. Lo he visto en Denard en medio de una ventisca con la temperatura a 50 bajo cero. No se arredra ante nada. Es como si no tuviese sentimientos». Nora vio al cocinero deslizarse con cuidado en el interior de su tienda y bajar la cremallera. Luego se dirigió a Sloan. «Bueno, ¿cómo ha ido el reconocimiento? ¿Qué te ha parecido ese cañón?» «Pues no muy bien. Verás, la vegetación es muy espesa, con un montón de sauces y cenizos, además de gravilla». «¿Hasta dónde llegaste?» «Hasta unos 3 kilómetros tal vez». «¿Podrán pasar los caballos?», preguntó Swaer. «Sí, pero necesitaremos hachas y machetes. Tampoco hay mucha agua». Sloan echó un vistazo a los miembros del grupo que aún seguían despiertos, repantigados junto al fuego y bebiendo café. Algunos van a llevarse una desagradable sorpresa. «¿Cuánta agua hay?» «Un manantial subterráneo de vez en cuando, menos cuando más avanzas, pero eso no es todo». Sloan rebuscó en uno de sus bolsillos y extrajo un mapa y una linterna. «He estado examinando el mapa topográfico. Tu padre encontró Quivira en alguna parte del interior del cañón, ¿no es así?» Nora frunció el entrecejo, pues ignoraba que Sloan hubiese traído sus propios mapas. «Sí, eso es». «¿Y estamos aquí?» Sloan movió la linterna. «Mirad lo que hay entre nosotros y Quivira». Acercó la linterna a un punto del mapa donde las curvas de nivel se juntaban para formar una amenazadora masa negra, una cadena montañosa, muy elevada, difícil y peligrosa. «Conozco esa cordillera a la perfección», aseguró Nora, consciente de que resultaba obvio que se había puesto a la defensiva. «Mi padre la llamaba la espalda del diablo, pero no veo por qué razón habríamos de alertar a nadie antes de tiempo». Sloan apagó la linterna y plegó el mapa. «¿Qué te hace pensar que nuestros caballos lo lograrán?» «Mi padre encontró una forma de hacer que sus caballos atravesasen esas montañas. Si él lo consiguió, nosotros también podemos». Sloan le dirigió una mirada larga y penetrante bajo la luz de las estrellas, sin que aquel mohín simpático abandonase su rostro en un solo instante. Luego se limitó a sentir con la cabeza. 18. A la mañana siguiente, después de un desayuno tan casi milagroso como el del día anterior, Nora reunió al grupo junto a los caballos ya preparados con la carga. «Hoy va a ser un día duro», anunció. «Seguramente tendremos que andar mucho». «A mí no me importa andar», intervino Holroyd. «Tengo agujetas en partes de mi cuerpo que ni siquiera sé cómo se llaman». Se oyó un murmullo de asentimiento. «¿Podéis darme otro animal de carga?»,
preguntó Smithbag, apoyándose contra una roca. Sawyer soltó un escupitajo de tabaco de mascar. ¿Hay algún problema? Sí, uno muy gordo. Perezoso sigue intentando morderme. El caballo movió la cabeza como si quisiera sentir aparatosamente y luego soltó un relincho diabólico. Supongo que le gustará el sabor del jamón, conjeturó Sawyer. Señor prosciutto para ti, amigo. El pobre animal solo quiere un poco de diversión. Si de verdad quisiera morderte, te darías cuenta. Como ya te dije, tiene mucho sentido del humor, igual que tú. Sawyer miró a Nora. Roscoe tiene razón, convino Nora, que se vio obligada a reconocer que la turbación del reportero le resultaba íntimamente satisfactoria. Preferiría no hacer ningún cambio hasta que no nos quede otro remedio. Démosle otro día. Se encaramó a la montura y dio la señal para que los demás hiciesen lo propio. Sloan y yo iremos delante, abriendo camino. Roscoe cubrirá la retaguardia. Avanzaron por el lecho seco del arroyo y los caballos abrieron paso a través de los espesos matorrales. El recodo tortuoso era un cañón muy cerrado y caluroso y carecía de los atractivos de la marcha del día anterior. Sobre una de las paredes laterales del cañón se proyectaba una oscura sombra de color violáceo, mientras que en la otra incidía de pleno sol en contraste casi doloroso por la vista. Los cenizos y los sauces se arqueaban sobre las cabezas de los jinetes, creando un túnel abrasador en el que unos tábanos monstruosos y gigantescos zumbaban sin cesar. La vegetación se hizo aún más espesa y Nora y Sloan desmontaron para abrir camino. La marcha estaba resultando penosa y agotadora y, para empeorar las cosas, solo encontraron unos pocos manantiales subterráneos de agua estancada, cuyo escaso contenido no podía saciar la sed de los animales. Los miembros de la expedición parecían llevarlo bastante bien, salvo por la sarcástica protesta de Black cuando se anunció que debían racionar el agua durante un rato. Nora se preguntó cuál sería la reacción del científico cuando llegasen a la espalda del diablo en algún lugar del páramo que se extendía ante ellos. Su carácter empezaba a resultar un precio alto que pagar por su experiencia y profesionalidad. Al fin llegaron a una extensa charca de agua pantanosa oculta al otro lado del tobogán de piedra. Los caballos se agolparon hacia adelante y con la excitación Holroyd soltó la cuerda de Charlie Taylor, su animal de carga, que sin dudarlo un instante se precipitó hacia la charca. Sawyer volvió a oírlo. «¡Espera!», gritó, pero era demasiado tarde. Todo se detuvo de repente, en medio de un horrible silencio, cuando el caballo se percató de que estaba hundiéndose en aquellas arenas movedizas. Acto seguido, en una exhibición de sus músculos flexores, el animal intentó retroceder levantando las patas, salpicando montones de barro espeso y relinchando de puro terror. Al cabo de unos segundos volvió a desplomarse sobre el lodo, temblando de miedo. Sin tiempo para vacilaciones, Sawyer llegó de un salto al lodazal y se situó junto al caballo. Sacó su cuchillo y asestó 2 golpes a las cinchas, cortándolas de cuajo. Nora vio cómo 90 kilos de provisiones se deslizaban por el lomo del animal hasta hundirse en el barro. Sawyer agarró la cuerda y tiró de la cabeza del caballo hacia un lado mientras lo fustigaba en la grupa. Finalmente el caballo logró salir ileso de la trampa. Sawyer se alejó del lodo por sus propios medios, arrastrando al animal detrás de sí. Tras enfundar de nuevo el cuchillo, recogió la cuerda que guiaba al animal y se la devolvió a Holroyd. «Lo siento», se disculpó tímidamente el joven, mirando avergonzado a Nora. Sawyer introdujo una bola de tabaco de mascar en sus voluminosos carrillos. «No te preocupes, puede pasarle a cualquiera». Tanto Sawyer como el caballo estaban cubiertos de un barro hediondo de pies a cabeza. «Puede que sea el momento de parar para almorzar», sugirió Nora.
Después de una rápida comida, con las cantimploras llenas de agua depurada, y una vez que hubieron abrevado a los caballos, se pusieron en marcha de nuevo. El calor creciente había sumido al cañón en una especie de sopor opresivo y todo estaba en silencio, salvo por el repiqueteo de los cascos de los caballos y los insultos ocasionales de Smigbag le dirigía a su bestia de carga. «Maldita sea, Elmer, quítame tus labios peludos de encima», exclamó. «Le gustas», comentó Swain con sorna, «y te recuerdo que se llama perezoso. En cuanto regresemos a la civilización, se va a llamar Elmer», dijo Smigbag, «y lo llevaré personalmente al primer matadero que encuentre». «De ese modo lo único que conseguirás es herir sus sentimientos», sentenció Swain, y escupió un salivazo. El camino se dividía de nuevo en un cañón sin nombre cuyas paredes eran más estrechas y habían sido erosionadas por las riadas, aunque había menos maleza y la marcha se hizo un poco más llevadera. Al llegar a un amplio recodo donde el desfiladero se ensanchaba temporalmente, Nora hizo detenerse a su caballo y esperó que Sloan la alcanzase. Mirando con aire distraído alrededor, de repente su cuerpo se tensó y señaló hacia un montículo llano en el interior del recodo, donde las riadas habían surcado el viejo lecho del arroyo. «¿Ves eso de ahí?», preguntó la joven, señalando una aglomeración alargada de tierra sucia junto a lo que parecía una hilera lineal de piedras. «Carbón», sentenció Sloan, acercándose con su caballo.